Evangelio de hoy, quinto viernes ordinario. Primera lectura. Israel se separó de la casa de David. Del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el camino al profeta Ahías, de Silo, que llevaba puesto un manto nuevo. Estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó su manto, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: Toma 10 pedazos, pues el Señor, Dios de Israel, te manda decir: voy a desgarrar el reino de Salomón. A ti te daré 10 tribus, y a Salomón solamente le dejaré una en consideración a David, mi siervo, y Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Y desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Palabra de Dios. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, pues yo, el Señor, soy el Dios tuyo, el que te sacó de Egipto, tu destierro. Pero Israel no oyó mi voz, y mi pueblo no quiso obedecerme. Los entregué por eso a sus caprichos, y los dejé vivir como quisiesen. Ojalá que mi pueblo me escuchara, y cumpliera Israel con mis mandatos. Yo al punto humillaría a sus enemigos, y sentiría en mi mano sus contrarios. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Un saludo a quienes están viendo este video en el segmento de Evangelio de hoy de nuestro canal Grazia TV. Y pues nos encontramos en el quinto viernes ordinario, en nuestro caminar de la fe. Hoy podemos reflexionar sobre algunos temas de la palabra de Dios. En la lectura del primer libro de los Reyes, continuamos con la historia de Salomón. Antes del texto que hemos leído, Salomón desobedeció a Dios y adoró a muchos dioses, movido por sus concubinas. Tan grande fue Salomón y su reino tan próspero, y sin embargo su caída fue igual de rotunda. Un poco más adelante, en los textos bíblicos, Dios le comunica que su reino quedará dividido. Antes se mencionó textualmente: sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses, su corazón ya no perteneció por entero al Señor. Es curioso que el corazón de Salomón estaba dividido, y la consecuencia fue la división de su reino igualmente, el cual quedó gobernado por alguien más. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 368, dice que el corazón, en el sentido bíblico, es lo más profundo del ser, y también dice que es donde la persona se decide o no por Dios. Lo más profundo de Salomón, su corazón, se alejó del Señor y se apegó a otros dioses. Dios tiene un profundo respeto sobre la voluntad del hombre.
y vemos que no da igual tener a Dios como único Dios o combinarlo con otros dioses. Si el hombre deja de creer a Dios de manera exclusiva y persiste en su actitud, tarde o temprano la realidad lo va a reflejar de manera contundente. Recordando que estas historias no son historias meramente políticas o económicas, sino historias con una finalidad espiritual, el reino de Salomón puede ser visto como su propia alma, pues es donde uno puede gobernar. Sin embargo, el reino, el alma de Salomón, finalmente quedó fuera del control de Salomón. La libertad verdadera podemos decir entonces que existe cuando Dios reina en un alma, porque Dios respeta nuestros deseos. Pero al desear cosas opuestas a Dios, Dios puede consentir ese deseo, y el alma queda bajo el dominio de esos otros dioses, y la persona pierde el dominio sobre sí misma, al punto que solo Dios puede rescatarla nuevamente. El texto de hoy nos muestra también cómo Jeroboam, que según otra parte del texto bíblico ambicionaba gobernar Israel, recibe el anuncio de Dios por medio del profeta Ahías de que él será el dueño de esas 10 tribus de Israel. Es la advertencia para cada uno de nosotros. Cuidemos nuestro corazón y luchemos contra la división en él. Si no lo hacemos, Dios mismo entregará una parte de nuestras almas a un dominador que las ambiciona. Y sabemos que más adelante comenzará la guerra entre la parte de Dios y la parte dominada por el otro. En cambio, si el corazón es puro, el poder estará concentrado y será mucho más difícil desestabilizarlo con guerras internas. El Salmo 80 explica esto de manera tan clara que leeré unas partes. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros. Pero Israel no oyó mi voz, los entregué por eso a sus caprichos. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel con mis mandatos. Yo al punto humillaría a sus enemigos. Una vez comenzada la guerra, es Dios quien puede intervenir para recuperar el control, con tal que esa persona escuche a Dios y cumpla con sus mandatos. Cuando una persona tiene su reino dividido, es decir, su alma dividida, algunas partes de ella no funcionan bien y empieza a haber problemas muy peculiares, dependiendo de qué partes sean las que no están funcionando. En el Evangelio de hoy vemos un ejemplo material de esta realidad espiritual. Las enfermedades corporales del sordo y tartamudo, que escuchamos en el pasaje del Evangelio, son enfermedades muy particulares, un símbolo de las enfermedades espirituales que podemos tener. Y vemos cómo Jesús, que es el Creador y por tanto el que ha diseñado al hombre, a todos los animales y a todo lo que existe, sabe perfectamente cómo arreglar aquello que no funciona, tanto corporalmente como, de manera más importante, espiritualmente. Como dijo la gente llena de admiración después de la curación, ¡qué bien hace todo! Si tomamos, por ejemplo, la tartamudez, podemos tratar de comprenderla y veremos que no es cosa sencilla. Hay muchos estudios y no todos concuerdan, pero no hay que rendirse, sino hay que buscar comprender para saber cómo curar. Algunos dicen que los tartamudos pueden hablar de manera normal cuando están solos, pero que cuando sienten miedo a fallar en frente de otras personas, más tartamudeo tendrán. También, mientras más ansiedad tengan por cualquier motivo, más dificultad tendrán para hablar. Si tienen que hablar sobre un tema que no conocen, estarán más inseguros y tartamudearán más. Se dice que mientras más se preocupen en hablar bien, más ansiosos se pondrán y hablarán peor. Además, mientras la gente más se burle de ellos, más ansiedad pueden generar y miedo, empeorando la tartamudez. Se hace un círculo vicioso. Mientras más se burlen de la persona, más tartamudeará. Y mientras más tartamudee, más se burlarán de ella.
Como vemos, la tartamudez, más que una enfermedad corporal, pareciera en muchos casos ser una cuestión psicológica y espiritual, pero que se manifiesta en el habla, en algo sensible, que se puede escuchar. El ser humano es un todo, y la psicología y lo espiritual están ahí conectados. Vemos la importancia tan grande del factor social, y vemos en el Evangelio que Jesús tomó al enfermo y lo apartó antes que nada de la gente. Quizá esto puede simbolizar aquello. Si la gente le está haciendo daño y haciendo caer en ese círculo vicioso, puede ser mejor alejarse de esa gente, de ser posible, mientras el enfermo es curado. Esa lejanía no será para siempre, puesto que si la persona se cura a buen grado, podrá estar en la presencia de esas personas con seguridad de que superó esa dificultad. Espiritualmente, los problemas para hablar pueden compararse al problema en la oración. Puede haber tartamudos en la oración. Podemos examinarnos en esto. Si nosotros tenemos una oración que no fluye bien, puede ser porque sabemos muy poco sobre temas espirituales. Por ejemplo, antes de que un bebé hable, debió escuchar mucho, y al comenzar a hablar era tartamudo. El hombre del Evangelio, además, era sordo. Jesús curó primero sus oídos y después su lengua. Debemos practicar y ejercitar, por lo tanto, nuestra capacidad de escuchar sobre temas espirituales. Debemos, como ese bebé, escuchar mucho y luego practicar la oración constantemente, antes de que nuestra tartamudez en cuestiones espirituales desaparezca. También podemos tener un miedo exagerado a equivocarnos al orar, al hablar con Dios. Puede ser también que creamos que Dios nos va a criticar duramente o que Dios se burlará de nosotros y de lo que le digamos en la oración. Si tenemos cosas en la conciencia que nos avergüenzan, puede ser que no queramos ir con Dios porque creemos que Él nos lo recordará de mala manera. Si Jesús nos toma aparte, en cambio, nos ayudará a relajarnos y a acercarnos a Dios con confianza. En vez de burlas, conociendo a Dios, podemos esperar que nos acoja maravillosamente. Señor, te damos gracias por la reflexión de este día, donde recordamos la necesidad de tenerte como único Dios, para que nuestra alma sea verdaderamente libre y no se divida, quedando fuera de nuestro control. Te damos gracias también por la salud física que nos has dado, y nos proponemos trabajar para mejorarla, pero sobre todo en el tema del tartamudeo y en el campo espiritual, te pedimos que nos ayudes a escuchar sobre las cosas espirituales, a practicar la oración y perder cualquier miedo que tengamos a acercarnos a ti. Nos encomendamos a Jesús para que abra nuestros oídos y quite la trabazón a nuestra lengua. Así nos reintegraremos a la comunidad espiritual de los santos, de la que María es cabeza, y tendremos mejor acceso a sus beneficios. Amén. Hermanos, les pedimos que si este video les fue provechoso para su alma, pongan me gusta, se suscriban, lo compartan y vean los demás videos que subiremos diariamente. Que se acerquen a la iglesia y participen. Dios los bendiga. Hasta mañana.